Queremos hablar de los pequeños comienzos. ¿Por qué? ¿Qué son los pequeños comienzos? Bueno, quiero ir primero al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Dice así: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Dios le da esta visión a Zacarías, le dice que Zorobabel puso la primera piedra y que él vendrá a poner la última piedra del templo. No menosprecien estos pequeños comienzos, o estos modestos comienzos, dice la versión NTV. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Todos tenemos algún comienzo pequeño en todo lo que hagamos. Y a Dios es un Dios de procesos, le gustan los procesos a Dios. Pero muchas veces menospreciamos el cómo comenzamos. He visto personas que, por ejemplo, en un negocio comienzan con un carrito vendiendo alguna cosita en la calle, una salchipapa, unas hamburguesas, unas empanadas, qué sé yo. Y de repente después pueden ponerse un local, un restaurante, y se lo ponen. Y a veces uno les pregunta y dice, ¿se acuerda cuando estaba? Y a veces menosprecian eso y empiezan a hablar mal de aquel tiempo, cómo les iba, lo que sufrían y todo. No todos los casos pasa, pero a veces nos cuesta entender que esos pequeños comienzos son la base para llegar a algo grande. Asimismo, por ejemplo, otro pequeño comienzo es en el matrimonio. No todas las parejas cuando se casan tienen la posibilidad de comenzar con una casa amoblada, pero es interesante o es hermoso como de un departamento vacío y se comienza a veces con el colchoncito, luego se puede comprar la cama, luego invierten y se puede comprar el comedor y cosas poco a poco. Fue algo de lo que nos pasó a nosotros. Comenzamos así y comprando de a poquito y es hermoso el ver que después uno valora todo aquello que tiene porque ha sido un esfuerzo realizado. Pero no solamente nos quedamos con las partes físicas o lo que uno puede comprar en el matrimonio. También hablamos de la relación. Uno comienza una relación de matrimonio no conociendo mucho a la otra persona. Normalmente comienzan a conocerse realmente después de casarse. Porque en el noviazgo uno se muestra de una manera, no están compartiendo todo el tiempo juntos. Pero en el matrimonio ya uno empieza a ver que de pronto deja botar la toalla, que las cosas en el baño, que cómo son sus hábitos, muchas cosas. Y esto son comienzos que uno debe valorar, son pequeños comienzos que uno valora, porque eso empieza a crear bases para una relación estable y fuerte. El amor empieza a crecer poco a poco. Comienzan con un enamoramiento, pero el amor comienza a crecer y a sostenerse, a fortalecerse, a tal punto que cuando llegan los hijos, uno ya está fuerte. Es la idea, ¿no? Que el matrimonio ya esté fuerte y pueda guiar a sus hijos. Pero cuando menospreciamos esos pequeños comienzos, muchas veces empiezan las peleas, empieza a uno a desvalorar a la otra persona, a quitarle aquello que nos enamoró de esa persona. El primer año es muy difícil en conocerse, pero si uno no logra acoplarse, hay parejas que en esos primeros 3 años se divorcian, al menos a veces en el primer año ya se divorcian o se separan, y es porque no aprendieron a valorar ese pequeño comienzo y ser uno, cuando no se tenían las cosas, cuando tenían que luchar juntos para trabajar, para lograr algo, cuando eran solos y tal vez solo tenían un colchoncito. Ahora tal vez tienen muchas cosas, pero al acordarse atrás no valoran lo importante que fue ese comienzo. Dios es un Dios de procesos. Él te va a decir hoy comienza, haz algo, y comienza pequeño, pero Él lentamente, poco a poco te irá levantando. Al rey David lo ungió cuando era pequeño, le dijeron que sería rey cuando era un pastor de ovejas, y pasó muchos procesos, y 14 años después lo vemos como rey de todo Israel.
Hubo muchas tribus que no lo aceptaban, finalmente todas lo aceptaron, pero después de años. Entonces hay procesos allí. Moisés tuvo que pasar algunos procesos con Dios, cuando él era apenas un pastor, y tuvo que aceptar el ir y hacerle caso a Dios, obedecerle a Dios, e ir a donde Faraón y decirle todo lo que Dios le decía. Y tal vez podría ser muy difícil, ya que él era juzgado con su pueblo Israel, juzgado por Faraón, le cerraban las puertas cada vez que él iba, pero sin embargo eran procesos de Dios para que él comenzara, se lanzara, ya que cuando él le hizo el llamado, la primera expresión de Moisés es: yo no puedo hacerlo, no sé cómo, no tengo cómo hablar, entonces no puedo hacerlo. En este proceso Dios fue creando una mansedumbre en Moisés. ¿A qué me refiero? A que él empezó a obedecer a pesar de... Él sabía que le cerrarían puertas, pero empezó a fortalecer a Moisés en su manera de pensar, a fortalecerlo en su fe, a fortalecerlo en el sentido de que no le afectara esa puerta cerrada, que no le afectara cada vez que Faraón lo echaba de allí, sino que él entendiera que Dios estaba con él y empezó a creer más en Dios que en sí mismo. Entonces pudo hacer la obra. Entonces, con estos ejemplos, lo que quiero decirte es: siempre hay un pequeño comienzo cuando quieres emprender algo, cuando quieres hacer algo, cuando quieres avanzar hacia algo. Pero hay algo muy importante, y eso es que des el primer paso. Dar ese primer paso de fe. Hay muchas ideas que se quedan en la mente. Hay muchos proyectos que no se llegan a cumplir y son muy buenos, pero uno dice: sí, es bueno, lo quiero hacer, y uno va con eso años en la mente. Sería bueno hacer esto, quisiera hacer esto. Y hoy quiero decirte: arranca, hazlo, da el primer paso. Pero recuerda que tal vez comenzarás con algo pequeño. Eso no quiere decir que te quedes en lo pequeño por años o toda una vida, diciendo: no, es que es lo que tenía. Quiere decir que comiences. A Dios le agrada, como decía este versículo, Dios se agrada de que comiencen la obra. Dice: el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Entonces, Él se alegra cuando ve que inicias el trabajo, pero también Él va a bendecirte en el proceso, y debes ser muy sabio para que en ese proceso tú puedas ir creciendo, ir invirtiendo de la mejor manera y creando mejores oportunidades. En Mateo 25:23 dice: y el amo le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Eso es un pequeño comienzo. Y también en el área ministerial. Si es que Dios te ha llamado a algo, te ha llamado a un ministerio, te ha llamado a servirle, debes comenzar de alguna manera. Y los comienzos no son fáciles. Mis comienzos no fueron fáciles. Tuve mucho rechazo, hubo muchas puertas cerradas, pero hubo pequeñas puertas que se me abrían, las cuales valoré mucho, y aprendí de aquellas pequeñas puertas que se me abrían. Aprendí de estos rechazos, de esas puertas cerradas, o de que cuando comenzaba algo venía y había una orden donde me cerraban todo. Aprendí a que no es conmigo, que no era a mí al que lo hacían, sino a Dios, y que yo debía esforzarme y sacrificar aún sueños, muchas cosas, deseos personales, para poder alcanzar lo que Dios me estaba pidiendo, y lo que Dios me está pidiendo aún. Han sido comienzos que valoro tanto cuando miro atrás y decimos: mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal iglesia? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal lado? Cómo Dios hacía. ¿Te acuerdas de nuestra célula? Cómo Dios obraba y la presencia de Él estaba allí. Entonces esos pequeños comienzos son tan valiosos, porque allí es donde Dios empieza a pulirte, donde Dios empieza a tratar contigo, donde empieza a darte crecimiento. Cuando Él ve que ya empiezas a caminar y sigues creyéndole a Él, Él puede encargarte responsabilidades mayores y cada vez te irá encargando más. Eso dependerá de qué tanto estás dispuesto a dar. En el trabajo debes sacrificar tiempo,
Si es que quieres, si comenzaste con un local pequeño y quieres crecer, eso implicará tiempo, implicará entrega, implicará sacrificio, implicará que dejes de salir muchas veces a jugar con tus amigos un partido de fútbol por estar en tu local atendiéndolo. Si es que quieres crecer allí, en un emprendimiento, en un negocio, esto se aplica para todo. Asimismo en el área espiritual, en el área ministerial. Si Dios te ha llamado a algo y quieres crecer en él, tendrás que esforzarte, leer la palabra, o pasar tiempo con él, orar, estudiar, capacitarte. Debes crecer, porque no puedo ser yo el mismo que era hace 2 años atrás, hace 1 año atrás. Debo crecer cada vez, debo esforzarme, superarme cada vez más. Algo que escuché ayer, que fue impresionante para nosotros, es que el primer líder o el primer área de liderazgo que tú tienes es a ti mismo. Tú te lideras a ti. Tú decides cuándo comenzar. Tú decides qué te afecta y qué no te afecta. Y tú decides cuánto tiempo vas a invertir en tu crecimiento personal. Entonces, quiero invitarte esta mañana a que puedas valorar esos pequeños comienzos. Y si no has tenido esos comienzos, si está proyectos en tu mente que no los has desarrollado, o hay llamado en tu mente que no puedes alcanzar, que no te esfuerzas, no has podido avanzar en ello, entonces evalúa hoy qué debes hacer para llegar allá. Tal vez debes sacrificar tiempo, tal vez debes esforzarte más, tal vez debes invertir lo que tienes en el proyecto en el que estás trabajando. Valora esos pequeños comienzos que tengas. Métele ganas. Ora a Dios, agradécele por cada cliente, agradécele por cada paso que puedes dar. Agradécele por cada comienzo, por ese pequeño comienzo que tienes. Porque ahí, y hónrale a Dios en esos comienzos. Hónrale con adoración, hónrale con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué no? Hónrale con los diezmos que tienes de tu negocio. Esos pequeños comienzos marcan una gran historia, una gran diferencia. De lo que hagas ahora, Dios podrá decir, sí, está bien, has sido fiel en esto pequeño, puedo ponerte en algo más grande. Puedo darte un local más grande, puedo darte un negocio más grande, puedo darte una responsabilidad más grande. Entonces, una vez más, y lo he repetido durante todo el mensaje, valora esos pequeños comienzos. Y lánzate valorando, agradeciendo a Dios, honrándolo a Él. Oremos, ¿te parece? Señor, queremos darte gracias por esta mañana, gracias porque tú nos llevas a valorar esos pequeños comienzos. Quiero pedirte que allí donde están mis amigos y hermanos escuchando este devocional, Señor, quiero pedirte que tú les permitas ver sus pequeños comienzos, cómo comenzó todo. Tal vez si ahora son grandes, que no desprecien esos pequeños comienzos. Que entiendan que allí aprendieron muchas cosas, que allí comenzó todo. Y también, mi Dios, que si solamente estamos queriendo arrancar algo y nos da miedo, no tenemos los equipos, no tenemos algo está faltando. Yo te pido que hoy mis hermanos puedan tomar la decisión de poner el primer pie, de dar el primer paso y arrancar ese proyecto. Valorar cada centavo, cada detalle, cada cosa de ese primer proyecto, de ese pequeño comienzo. Y si es en lo ministerial, que podamos entender que debemos ir sacrificando cosas, poco a poco, sacrificando tal vez tiempo que estamos dedicando a otras actividades, a nuestros amigos o al internet, sacrificar sueños personales muchas veces para alcanzar los sueños que tú tienes con nosotros. Que podamos ver que hay sacrificio y ayúdanos, Señor, a alcanzar las metas que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.